Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que ha sido Apocalipsis hasta acá, porque siento que necesitamos ir repasando y afirmando y avanzando. Así que vamos a colaborar entre todos ahí, ocupando nuestros lugares y va a ser clave para hoy tener los apuntes. Pero quiero si podemos poner las 5 partes de Apocalipsis, que repasemos, porque si vos aprendés a tener este esquema de las 5 partes de Apocalipsis, vas a poder navegar, vas a poder sumergirte y entender hacia dónde va todo, hacia dónde está yendo este libro que nos prepara para permanecer firmes hasta el final. Y a veces cuando leemos Apocalipsis creemos que la primera impresión que tienen las personas es lo que está relatado más en Apocalipsis del 6 al 18, es decir, los juicios, los sellos, las trompetas, el 666, el anticristo, dinámicas que aparecen, sí aparecen ahí en Apocalipsis del 6 al 18, pero Apocalipsis no empieza en el capítulo 6. Apocalipsis empieza en el capítulo 1, los que anoten esa frase tremenda, revelación, que Apocalipsis empieza en el capítulo 1, pero es muy importante porque nos empieza a dar la pauta de por qué el Señor Jesús decidió, al revelarle todo esto a Juan, no empezar por Apocalipsis 6. Empieza en Apocalipsis 1, porque básicamente lo que los primeros 5 capítulos de Apocalipsis nos quieren mostrar es que si queremos ser victoriosos en Apocalipsis del 6 al 18, es decir, cuando los sellos, las trompetas y todas estas dinámicas se desarrollen, necesitamos antes atender a Apocalipsis 1 al 5, que básicamente podemos decir que son 3 cosas, que son estas primeras 3 partes. Número 1, si queremos ser victoriosos en los capítulos del 6 al 18, necesitamos la revelación de Jesús que el Padre da. No podremos ser victoriosos en Apocalipsis del 6 al 18, es decir, en el plan de batalla, si primero no somos atravesados y quedamos como muertos ante la revelación de Jesús que el Padre da. Ahora, el camino va a seguir y luego de recibir esta revelación de Jesús, donde nos conectamos con el que ha de venir, hay algo más que tiene que pasar. Nos tenemos que conectar con la iglesia, nos tenemos que conectar con el cuerpo, y es ahí donde en capítulos como los que vamos a ver hoy, empezamos la clase pasada con la iglesia de Éfeso, pero vamos a seguir con hoy y la clase que viene con las 7 cartas. Básicamente, lo que Jesús nos está diciendo es, miren, me encanta todo lo que hicieron hasta acá. Me encanta sus obras. A todas les va a decir, yo conozco tus obras, vas muy bien, pero para Apocalipsis del 6 al 18 no alcanza. Jesús en Apocalipsis 2 y 3 nos está diciendo, buenísimo todo lo que hicieron hasta acá, pero si ustedes quieren ser la iglesia que atraviese en victoria Apocalipsis del 6 al 18, hay cosas que deben atender. Hay asuntos con los cuales no pueden entrar a esta hora de la historia sin resolver antes. Y es Jesús diciendo, buenísimo todo lo que los trajo hasta acá. Es Jesús hoy diciéndote, hey, tu vida espiritual hasta acá fue gloriosa y me encanta. Tuvimos historia juntos, pero para lo que viene necesitas redoblar la intensidad espiritual. Tu violencia espiritual tiene que crecer. Tu violencia contra el pecado, tu violencia y tu guerra y tu batalla por la intimidad tiene que crecer. Como vimos en la clase pasada, hay una batalla por la intimidad y tienes que pelear esa batalla. Un sabio, decía Mariano, es alguien que sabe elegir qué batallas pelear, y alguien sabio es alguien que pelea por su intimidad. Entonces, Apocalipsis 2 y 3, que es esta parte donde estamos ahora, es Jesús diciendo, necesitamos redoblar el esfuerzo, necesitamos ir un poco más en la revelación de Jesús y de su cuerpo si queremos entrar y ser victoriosos en lo que viene. Y luego vamos a ver la tercera parte, que es, antes de revelarnos, Apocalipsis del 6 al 18 es, ustedes tienen que entrar en la sala del trono, porque esa es la sala de gobierno. Ese es el lugar desde donde todo se controla. Ese es el lugar donde se dirige la historia. Ese es el lugar que tiene las riendas de todo lo que está a punto de suceder. No es el anticristo, no es Satanás el que gobierna la historia, es Jesucristo. A la diestra del Padre, abriendo este plan de batalla, Él dirige la historia. Y si ustedes ponen sus ojos en ese lugar,
todo temor se va a ir y ustedes van a poder ser victoriosos. Y es entonces que ahí sí Jesús va a decir, Juan, ahora sí estás preparado para que yo te cuente el plan de batalla. Ya viste mi revelación, permanece acá. Ya te conectaste con lo que como iglesia necesitamos crecer. Ya viste la sala del trono, ya viste la sala de gobierno. Y ahora yo puedo mostrarte lo que está por venir. Entonces, no mires estos capítulos como el preámbulo donde estás como diciendo, bueno, que venga la parte sustanciosa de Apocalipsis, que vengan los sellos, que vengan las trompetas. Quiero esa parte, porque no podemos ser victoriosos en lo que ha de venir si antes no conocemos en profundidad al que ha de venir, a su iglesia, al Padre, todo lo que está pasando en la sala del trono. No vamos a ser efectivos, no vamos a poder ser victoriosos. Por eso, algo que me gustaba mucho que Mariano decía la clase pasada es que necesitamos ponernos los lentes correctos para ver cómo Jesús ve la historia. Por eso te animo a que puedas ponerte estos lentes para ver a la iglesia. Hay lentes que necesitamos ponernos para que veas a tu iglesia local, para que puedas ver a la iglesia en las naciones de una manera correcta. Y saben que algo que yo sentía que esta semana que estuvo Samuel con nosotros, yo sentía que Dios nos respondió. Cada semana nos responde, pero fue abrumadora la respuesta del Señor a esta oración que hacemos. Señor, danos espíritu de revelación y sabiduría. Tal vez vos te diste cuenta que oramos mucho esa oración acá. Danos espíritu de revelación y sabiduría. Efesios 1, 17 y 18. Yo cuando estudiaba en misión, me acuerdo que primera clase escuché que oraban esto. Mariano oraba, lo ora siempre casi de memoria estos dos versículos de Efesios 1, 17 y 18. No sé si podemos ponerlo, Efesios 1, 17. Donde Pablo ora por espíritu de revelación y de sabiduría. Y todas las clases yo sentía que oraban eso y decía, ¿por qué no oran otra cosa? O sea, ¿por qué no hacemos otra oración? Pero con el tiempo vi que hay algo que pasa cuando acumulamos oraciones, cuando pegamos en el mismo lugar e intensificamos nuestras oraciones en una dirección e insistimos. Y claro, no es casualidad que esta es una casa donde Dios nos dé una gracia para la revelación y la sabiduría, no por quienes se para acá, sino por las oraciones. Así que te animo a que acumules oraciones sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu iglesia. Señor, trae sobre esta casa, por tu misericordia. Solo por tu misericordia puede pasar. Esto no pasa por la gracia o los dones o la habilidad de una persona, es por orar y por pedir. Danos espíritu de revelación y de sabiduría. Y saben que la palabra ahí para revelación, espíritu de revelación, es Apocalipsis. Es la misma palabra que se usa ahí en Apocalipsis 1.1. Esta es la revelación de Jesucristo, es el Apocalipsis. Entonces, ¿Pablo qué oraba? Padre, danos un espíritu de Apocalipsis, un espíritu que nos quite los velos. Entonces, siento que necesitamos orar mucho esta oración donde le decimos, Señor, danos un espíritu que nos quite los velos para entender cuál es la esperanza, cuál es el poder, cuál es la herencia que tenemos. Entonces, en este espíritu, quiero que podamos continuar todo lo que comenzamos el sábado pasado, donde Mariano nos empezó hablando de esta iglesia de Éfeso, donde el llamado fue, necesitamos volver al primer amor, necesitamos pelear la batalla por la intimidad. Y me encanta que la Biblia tiene como un patrón que cada vez que hay listados en la Biblia, cada vez que hay listados, por ejemplo, no sé, el listado de los frutos del Espíritu, ¿cuál es el primero? Amor. Cada vez que hay un listado, no sé, de pecados, prestad siempre atención al que aparece primero, porque generalmente es el que desencadena todo, es como el primordial, es lo más importante, y de ahí se desencadena todo. Por ejemplo, las bienaventuranzas. La primera es pobre de espíritu. Vos seguís este patrón, cuando hay listados en la Biblia, generalmente el que aparece primero hay que prestarle una atención especial. Y no es casualidad que el primer llamado que Jesús va a hacer a estas 7 iglesias es el primer amor en el primer lugar. Lo más importante que yo quiero decirle a la iglesia es cuiden el primer amor. Por eso para mí tiene mucho sentido. Yo a veces le he preguntado a Mariano, si tuvieras que dar un solo mensaje, te invitan a un lugar donde puedes predicar una sola cosa, ¿qué predicarías? Y él siempre me dice, no predicaría de los últimos tiempos, no predicaría de Israel, no predicaría de otra cosa que no sea de la intimidad. Porque si entran en la intimidad,
el Espíritu les va a revelar los últimos tiempos, Israel y todo, porque Él es el que nos enseña todas las cosas. Intimidad. Y no es casualidad que si Jesús tiene una bala, lo primero que nos dice es el primer amor. Cuiden el primer amor. Ahora, vamos a ver a la segunda carta, que es la iglesia de Esmirna, que va a ser un llamado a vencer el temor. Porque ahí vemos cómo se desencadena todo desde el primero. Si perdemos el primer amor, entra el temor. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, va a haber un mensaje muy claro a esta iglesia en Esmirna, donde Dios le va a decir, prepárense, no vienen días fáciles, pero no teman en nada lo que se les viene. No teman, venzan el temor. Algo que me va a llamar la atención de esta iglesia, Esmirna, es que aunque a todas las iglesias Dios le hace alguna exhortación, algún llamado, a esta iglesia y a la de Filadelfia, Dios no le va a marcar ningún error, no les va a decir que algo lo están haciendo mal. Sí los va a exhortar a hacer cosas y a permanecer en un lugar, pero no hay nada que esta iglesia esté realmente muy desviado, sino que todo va a ser afirmación y exhortaciones para lo que viene. Y no es casualidad que a las dos iglesias a las cuales no les marca ningún error son Esmirna y Filadelfia, las dos iglesias que estaban siendo más perseguidas. Y esto nos va a dar un patrón de que cada vez que la iglesia pasa por tiempos de persecución, es como que la mirada se afina, es como que todo lo que nos distraía, todo lo que nos llevaba al pecado, todo lo que nos ponía en lugares vulnerables, de repente los ambientes hostiles nos enfocan, nos unen y nos hace ser efectivos. Entonces, toda la narrativa también de Jesús y de los apóstoles, vamos a ver un ratito, es que no tengamos miedo, no tengamos temor a los tiempos de persecución, porque me gusta decir esto, que los tiempos de persecución, de tribulación y de prueba son el hábitat natural de la iglesia. Y básicamente Jesús nos va a decir, hey, no teman cuando venga la persecución, porque para esto ustedes fueron puestos. Así que vamos a empezar a leer esta carta de Esmirna y luego vamos a empezar a, versículo por versículo, tratar de entender qué es lo que Jesús nos está diciendo. Pero por favor, recordá esto. Si vos tenés tu Biblia con letras rojas, esta parte está pintada de rojo. O sea, es Jesús hablando a la iglesia. Valoramos muchísimo las cartas de Pablo a Filipenses, a los Efesios, a los Corintios. Imagínate cuánto más deberíamos valorar Jesús hablándonos como iglesia. Así que vamos a leer juntos. Quiero leerla en NTV a esta iglesia, Apocalipsis 2 del 8 al 11. Así que vamos ahorita a leer juntos el mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Muy bien. Vamos a ir poniendo el cuadro y vamos a ir completándolo juntos. Y como ya vimos con la iglesia de Éfeso, hay un patrón donde todas las cartas empiezan con Jesús presentándose con una faceta especial. Y para mí esto es de vital importancia si queremos poder ser vencedores en los últimos tiempos. Algo que esta semana resonó en mi corazón es que la mayor manifestación, la mayor forma de hacer guerra espiritual, más que gritarle al diablo, más que gritarle a los principados y potestades, más que identificar el nombre de un demonio y gritarle, es descubrir facetas de Jesús y declararlas, cantarlas, llorarlas en intercesión. Y como dice Efesios 3:10, a través de la iglesia, manifestarle a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, quiero enseñarte a hacer guerra espiritual
en el máximo nivel Harvard. O sea, gritarle a los demonios es como el comienzo, pero yo quiero enseñarte a hacer guerra espiritual en otro nivel, que es descubrir facetas de Jesús y declararlas en oración, en canciones, previamente habiendo contemplado esas facetas. Porque ¿qué quiere hacer Jesús? Ve iglesias que tienen un problema y les quiere decir, la forma de salir de este problema es mirando esta faceta mía. Si vos te conectás con esta faceta mía, este problema se va a resolver. Este asunto va a dejar de ser un estorbo en tu caminar con Jesús. Entonces, la faceta con la que Jesús se le presenta a una iglesia que tiene que enfrentar temor, escucha, ¿cuál es el obstáculo que se le viene a esta iglesia? Van a ser tentados a tener miedo. Van a tener miedo, se le vienen dificultades que les va a dar temor. Y él le dice, si ustedes se conectan con esto, vencen el temor. Yo soy el primero y yo soy el último. Y yo estuve muerto, pero estoy vivo. Ahora, quiero poder darte esta llave, porque el éxito en la vida es ser transformados a la imagen de Jesús. Ese es tu éxito, ese es mi éxito. Crecer a la imagen de Jesús, ser formados a su imagen, y según las Escrituras, eso pasa de una sola manera, y es a través de la contemplación. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Contempla al primero y al último, y al que estuvo muerto y vivió. 3 facetas. El primero, el último y el que estuvo muerto y vivió. ¿Qué es contemplar? Es detenerte, es quedarte estudiando una faceta, es quiero saber todo sobre el primero. Quiero ver al primero. Quiero ver al último. ¿Qué significa, Jesús, que estuviste muerto? Quiero ver eso. Y dice, cuando vos ves eso, algo va a empezar a pasar en tu corazón. Entonces Jesús dice, van a pasar tiempos difíciles, contemplen al que estuvo muerto y vivió. Si ustedes se conectan con el que estuvo muerto y vivió, los tiempos difíciles que incluso van a comprometer sus vidas y tal vez ustedes pierdan sus vidas, tengan que ser fieles hasta la muerte, no van a tener miedo porque así como yo estuve muerto y viví, ustedes también van a resucitar. Contemplan al que resucitó y sabrán que ustedes también van a resucitar. Y eso les va a quitar el miedo. ¿Saben que el miedo es el resultado de creer una mentira? Es el resultado de asociarte con una mentira. Y Satanás es el mentiroso. ¿Y saben que, se acuerdan, Mariano, en la clase pasada con las llaves? ¿De qué eran las llaves? De la muerte y del Hades. Así que piensen en esto. Jesús se presenta a Juan y le dice, Juan, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo resucité, yo bajé hasta lo más profundo y le robé al infierno, recuperé lo que Adán perdió, ahora yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, que la muerte está desarmada, la muerte ya fue vencida. Claro, hoy sigue operando la muerte, pero lo que Jesús hizo en la cruz fue asegurar que en su segunda venida Él va a destruir la muerte resucitando a los muertos y al final del milenio, dice así tu Biblia en Apocalipsis 20:14, la muerte va a ser enviada al lago de fuego y azufre. Entonces, ¿qué necesita hacer la iglesia en los últimos tiempos? Vencer el miedo de la muerte. ¿Cómo puede hacerlo? Mirando, contemplando a un hombre que está a la diestra de Dios, que tiene marcas que le provocaron la muerte, pero está vivo. Al que estuvo muerto y vivió. Así que, ¿saben que el mayor miedo de todos es el miedo de la muerte? Las personas tienen miedo de la muerte. Vos y yo tenemos miedo a la muerte, a la nuestra y a la de un ser querido. ¿Quién acá no tiene miedo a perder a un ser querido, a perder a nuestros padres? Ni hablar del miedo que nos provoca tal vez perder un esposo, una esposa, un hijo, alguien que amamos. La pandemia vino a mostrarnos que tenemos miedo a la muerte. Y Jesús dice, no pueden entrar en Apocalipsis del 6 al 18 con miedo a la muerte. Tengo una forma de que venzan ese miedo. Mírenme.
yo resucité. Y ustedes van a resucitar. Y Satanás lo único que puede hacer es mentirles. ¿Se acuerdan? Miedo es el resultado de creer una mentira. Satanás solamente puede mentirles y hacerles tener miedo a la muerte. Pero acá están las llaves. Yo tengo las llaves, no Satanás. Ustedes van a resucitar. Todos los que mueran en Cristo van a resucitar. Así que venzan el miedo a la muerte. Eso es lo que Dios quiere decirle a la iglesia de Esmirna y nos dice a nosotros como iglesia si queremos entrar en los últimos tiempos. Pero también les dice, yo soy el primero y el último. Nadie antes de mí, nadie después de mí. Yo tengo la última palabra. Yo existo antes que todas las cosas. Juan va a decir, en el principio era el verbo. Jesús desde el principio, Él es Dios desde el principio. Y no hay nadie después de Él. Los hombres pasan, los imperios nacen y mueren. Pero este hombre vive para siempre. Conéctense con Él. Mírenlo a Él. Y va a empezar a afirmarlo. Va a empezar a afirmar a esta iglesia. Y le va a decir afirmación. ¿Qué le va a decir? Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Yo conozco, si podemos poner, completar el cuadro, la afirmación dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero me encanta que les va a decir esto, pero vos sos rico. Qué tremendo, me encanta. Otra de las cosas que vimos esta semana, te estoy tratando de dar combustible para que veas estas sesiones que tuvimos, es que Dios cuenta nuestra historia de otra manera. Ahora quiero hablarte un poquito de eso más adelante, pero vamos a ver que el sistema cuenta nuestras historias de una manera. Aún la iglesia puede contar nuestra historia de una manera, pero Dios las cuenta de otra manera. Él tiene una forma de narrar nuestras historias que nos va a sorprender en aquel día. Dios tiene una forma de narrar tu historia que te va a sorprender. Me encanta que el sistema decía Moisés era alguien que mató, pero Dios cuando cuenta la historia de Moisés dice, él es alguien que eligió renunciar a los privilegios del palacio para guiar a mi pueblo. El sistema decía que David era un adúltero y un asesino, pero Dios dice a través de Pablo, David cumplió todo lo que yo había pensado para su generación. El pueblo en Egipto había hecho todas las cosas mal, pero Dios dice, mi pueblo me amaba en Egipto. Creo que te vas a sorprender cuando Dios cuente tu historia. Cuando en el milenio Él cuente tu historia. ¿Te imaginas a Jesús hablando de tu historia? No sé, me imagino una charla, vamos a estar 1000 años con Jesús reinando. Me imagino que va a haber momentos de conversar, de distendernos. No sé, algún día vieron que nosotros, los argentinos, para los que están ahí en online, nos gusta mucho la sobremesa. Qué hermosa la sobremesa, ¿eh? Qué cosa hermosa la sobremesa, un cafecito, un chocolatito. A mí me gusta mucho un chocolatito después de comer. Y las mejores conversaciones surgen en la sobremesa. Yo imagino sobremesa. Imagínate, Jesús nos convocó tal vez a una reunión de staff, todas las naciones, los que estamos reinando. Después de la reunión, una comida. Y bueno, después nos quedamos charlando alguno. Y no sé, estamos ahí conversando, gente de varias naciones, no nos conocemos tal vez todos. Y Jesús dice, che, ¿usted conoce la historia de Él? ¿Te pasó, viste, conectar a amigos con amigos? Y que Jesús cuente tu historia. Y te vas a sorprender de cómo Jesús cuente tu historia. Te vas a sorprender de cómo Jesús habla de vos. Jesús, vos así me veías. Ay, yo me veía mucho, mucho peor. No, pero fuiste fiel. Te levantaste una y otra vez. Y acá Jesús está afirmando y contando la historia de esta iglesia de Esmirna y dice, para los demás vos sos pobre, pero yo quiero decirte algo, para mí vos sos rico. Va a ser raro que después a la otra iglesia de la Odisea, ellos creen que son ricos. Y Dios dice, sos pobre, miserable, desventurado, ciego, desnudo. Hay unos lentes que necesitamos ponernos para ver cómo Jesús ve. Y lo primero con lo cual Jesús va a afirmar esta iglesia es que aunque están pasando por un tiempo de pobreza material, física, para este sistema, este tiempo los está enriqueciendo. Claro, cuando uno se pone a investigar un poquito la historia, en este tiempo en la iglesia, en la ciudad de Esmirna, para poder ser parte del comercio, de vender y de comprar, había que ser parte de unos gremios que eran muy importantes. No somos los inventores de los gremios. Ya había, y para poder ser parte de estos gremios había que participar de prácticas que eran ocultistas, que había sacrificios,
llenos de idolatría. Y claro, los cristianos que se convertían y empezaban a ser discípulos de Jesús no querían ser más parte de estas prácticas, pero no ser más parte de estas prácticas implicaba ser desafiliados de estos gremios y no poder vender ni comprar. Y eso lo estaba llevando a la pobreza. Y Jesús dice, yo sé que la estás pasando mal por ser mi seguidor, pero para mí vos sos rico. Y me encanta pensar que en unos capítulos más adelante Jesús va a decir, miren, en los próximos años ser mi seguidor tampoco les va a permitir comprar ni vender, pero van a ser ricos en revelación y en perseverancia y en paciencia. Y eso los va a mantener firmes hasta el final. Y los afirma. Pareces pobre, pero sos rico. Sos rico. Me encanta esto. Jesús está contando nuestra historia. Jesús cuenta nuestra historia, pero los va a exhortar. Los va a exhortar a mantenerse, a no bajar la guardia, y les va a decir, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. Entonces, hay una garantía. Vas a padecer. Decile ahí a tu compañero, te quiero dar una noticia, vas a padecer. Perdón si habías venido con la expectativa de que te diga, esta semana te van a subir el sueldo y ojalá pase. Amén, dicen algunos. Pero hay una garantía cuando leemos las Escrituras. Y si podemos decir qué es lo que viene por delante, es que una de las cosas, no es la única cosa que va a pasar, vienen muchas buenas noticias por delante. Pero una de las noticias que viene para la iglesia por delante, ¿qué podemos esperar? Si podemos decir, Maxi, ¿qué podemos esperar como iglesia en los días por venir? Que vamos a padecer. Ahora, estas no son malas noticias. Como te dije, cada vez que la iglesia pasó por tiempos de padecimiento, creció, fue glorioso, experimentó facetas de Jesús que no se pueden experimentar en los tiempos de quietud. Amamos los tiempos de quietud. Y hay facetas de Jesús que Él nos muestra en los tiempos de calma, en los tiempos de tranquilidad. Pero hay otras que Él solo nos puede mostrar en los tiempos de padecimiento. Y Él les dice, no teman en nada lo que van a padecer. Van a padecer. Y perdón que estoy mucho con esta semana, pero nos ha atravesado. Samuel nos decía esto. Cuando vos empezás a contemplar al que padeció y al que sufrió, empezás a hacer oraciones como las que Pablo hace en Filipenses 3. Quiero conocerlo y quiero participar de sus padecimientos. Si cuando Jesús se hizo hombre, abrazó el sufrimiento, yo quiero abrazarlo también. O sea, no es que somos masoquistas, no es que estamos pidiendo que eso venga, pero si viene, lo voy a abrazar. Si viene, lo voy a abrazar porque eso es lo que hizo Jesús. No estoy buscando padecer, no estoy buscando la prueba ni la persecución, ni siquiera tenemos que orar por eso. Pero si viene, y viene, cuando venga, Jesús dice, no busquen un atajo, no busquen alivianar, no busquen evadir, abracen el sufrimiento, miren, contemplen al hombre experimentado en sufrimiento, el experimentado en quebranto, el varón de oro, mírenlo, y ustedes van a decir, yo quiero ser como él. Yo los veo y quiero ser como él. Y quiero abrazar el sufrimiento. Por eso quiero leer un versículo que está en 1 Pedro 4:1. Pedro habla mucho de las pruebas del padecimiento y va a decir esto. Esto fue lo que provocó en los discípulos mirar y contemplar al que padeció. Y él dice esto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, es decir, en su cuerpo, ustedes también armados, me encanta esta palabra, ármense, prepárense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Otra versión dice, prepárense adoptando la misma actitud que tuvo él y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Pero dice, prepárense para sufrir como él sufrió. Prepárense, ármense. Sépanlo de antemano. Sépanlo de antemano. Yo siento que leer estos pasajes
Es como cuando un piloto, tenemos un amigo piloto de una aerolínea muy importante y me gusta hacerle muchas preguntas y claro, en los simuladores ellos son expuestos a todo tipo, a todas las circunstancias que se le puede pasar. Tienen que aprender a volar sin un motor, tienen que aprender a volar perdiendo la presión en la cabina. Los exponen a todas las catástrofes habidas y por haber y cómo resolver cada una de ellas. Son simulacros que los preparan. Yo siento que leer estos versículos es Dios exponiéndonos de antemano a situaciones para saber cómo resolver y qué postura adoptar cuando eso efectivamente pasa. No es Jesús metiéndonos miedos, hermanos. Jesús diciéndonos, van a padecer. No es Jesús metiéndonos miedos, es decir, yo les quiero anunciar de antemano cómo prepararse y cómo ser esta iglesia victoriosa. Imagínense que fuera al revés. Que Jesús nos diga, quédense tranquilos, que si son mis seguidores todo va a estar bien. Y después viene todo este tiempo difícil. ¿Qué pasaría en nuestro corazón? Ofensa, o Señor, ¿por qué no me dijiste que esto era? Porque a mí me gusta decir esto, que incorrectas expectativas sobre lo que viene producen incorrecta preparación. Pero una correcta expectativa me permite prepararme correctamente. Si mi expectativa es que seguir a Jesús va a ser un camino llano, una seda, una alfombra roja, donde Él es el atajo a todos mis problemas, y luego de repente vienen todas estas situaciones, yo me ofendo. Muchos dicen, desde que empecé a estudiar en misión, todo parece haberse vuelto en mi contra, o desde que me comprometí más con mi iglesia local, desde que estoy más comprometido, todo fue más difícil. Y sí. Porque eso es lo que dice. ¿Qué va a pasar? Va a haber resistencia contra la iglesia. No va a ser fácil, pero esto nos prepara. Siempre me gusta decir que nuestra generación es muy similar a la del profeta Jeremías. Siento que nuestra labor es muy similar a la que llevó el profeta Jeremías. Él le tocó advertir al pueblo antes de que venga un gran padecimiento. Y su mensaje era, vamos a padecer. Vamos a ir 70 años cautivos a Babilonia. Y ¿saben qué? El pueblo no quería escuchar eso. Es más, a Jeremías lo apedrearon, lo pusieron preso. No la pasó bien por tener que portar este mensaje. A tal punto que en un momento él dice, listo, yo no profetizo más, Señor, basta. Solo me haces profetizar cosas duras. Dame algo lindo que la gente quiera escuchar. Y el Señor dice, eso lo están haciendo los otros, los falsos profetas, le están diciendo a la gente lo que quiere escuchar. Pero ellos no estuvieron en mi secreto. Ellos no están escuchando lo que yo quiero decir. Jeremías, vos estás diciendo lo que yo estoy diciendo. Pero el problema es que nadie escucha. Nadie escucha a Jeremías. Pero hay unas familias que sí escuchan. La familia de Daniel, la familia de Sadrac, de Mesac, de Abednego escuchan al profeta Jeremías. Cuando Jeremías estaba profetizando, Daniel era un chiquitín. Era 10, 5, 12 años. Jeremías está profetizando por varios años diciendo, viene Babilonia, viene padecimiento. Nadie lo escucha. Pero yo me imagino el papá de Daniel todas las noches, antes de acostarlo a Daniel, diciendo, Dios está hablando a través del profeta Jeremías. Y no va a ser fácil para nuestra generación, Daniel. Tu generación no la va a pasar bien. Es probable que a papá y a mamá tal vez los maten y a ustedes los lleven a vivir a un lugar donde no se adora a Dios, donde hay una cultura pagana. Es probable que ustedes los desarmen por completo. Pero Daniel, si ustedes son fieles en medio de ese tiempo, Dios los va a restaurar y después de 70 años los va a traer. Y Daniel escucha estas palabras. Y fue lo que lo mantuvo fiel, sin ofenderse con Dios, durante 70 años en Babilonia. Por eso, estas palabras de Jesús no son para meternos miedo, son para prepararnos. Van a padecer, pero viene algo. Si son fieles hasta la muerte va a pasar algo. Por eso, hermanos, los que son papás acá, yo no sé cuál es la narrativa, cuál es el evangelio que les estás enseñando a tus hijos. Pero yo no sé por qué Dios me dio un hijo que tiene 2 años ahora. Probablemente cuando todo esto empiece a suceder sea un adolescente, un joven en su temprana edad. Sean las personas que les toque liderar a la iglesia. Yo quiero prepararlo con estas palabras. Si vos elegís ser un seguidor de Jesús, no va a ser fácil. Pero si sos fiel hasta el final, las recompensas que Jesús tiene para nosotros
son tan grandes y son para el siglo venidero. Tal vez en este mundo no sea cómodo, no sea fácil. Y Jesús está con este mensaje dándole a la iglesia: van a padecer, pero no teman en nada, no tengan miedo en lo que van a padecer. Yo sé que hay muchas familias acá, muchas personas pasando tiempos difíciles, y hay dos opciones: tratar de evadir, tratar de poner alguna curita, poner algún paño que apacigüe el dolor. Y Jesús dice: abrazá el dolor, abrazá el padecimiento, porque hay facetas a las cuales yo puedo revelarme a tu vida en medio de esta temporada que nada más lo puede hacer. Así que tal vez más que orar: Señor, sacame de esta prueba, sacame de este padecimiento, tal vez ese: Señor, quiero verte en medio del valle de sombra de muerte. Quiero verte. Quiero verte. Vos no me prometiste que no iba a haber valle de sombra de muerte, me prometiste que ibas a estar ahí. Quiero verte. Quiero verte. Jesús es el camino en medio de los tiempos difíciles, no el atajo. Y Él los afirma y les dice: van a padecer. No teman. 2 Timoteo 3:12, otro pasaje que Mariano nos habló estos días. 2 Timoteo 3:12, por favor anotalo. Pablo le dice a Timoteo, última carta, antes de morir, y le dice: Timoteo, por favor asegúrate de que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sepan que van a padecer persecución. Padecer persecución. ¿Pueden ver cuál es la narrativa? En otros pasajes va a haber pasajes como esto: para tribulaciones estamos puestos. Para esto estamos puestos. Yo no sé qué nos enseñó a huir del dolor, a huir de las pruebas, a huir de las tribulaciones. Pero nuestro Señor, cada vez que hubo una cruz delante de Él, la abrazó. Y Él dice: tomen su cruz cada día. Abracen los tiempos de dolor, porque yo puedo revelarme a ustedes en tiempos como esos. Algo que he descubierto es que Dios está más comprometido con tu eternidad que con tu comodidad. Dios está mucho más comprometido con tu eternidad que con tu comodidad. Eso quiere decir que Dios está más comprometido con tus recompensas eternas que con tus recompensas en este siglo. Por eso te decía recién, si Dios quiere recompensarte con un mejor salario este mes, gloria a Dios. Pero si Él aún tuviera que habilitar y dar permiso para que haya tiempos de escasez, para mostrarte facetas de Él como proveedor en este tiempo y asegurar tu eternidad, lo va a hacer. Si Él tiene que dar permiso para que nuestra salud por una temporada sea zarandeada a fin de asegurar nuestra eternidad, nuestras recompensas en el siglo venidero, Él lo va a hacer porque está más comprometido con tu eternidad que con tu comodidad. Y Dios está comprometido con la iglesia, no en hacerla sentir cómoda, sino en purificarla. Y cuando uno lee la narrativa del Nuevo Testamento, es que la forma en la cual Jesús va a purificar a su iglesia es dejándola pasar por tiempos difíciles, pero revelándose a ella de maneras sin precedentes en ese tiempo. Vamos a ver a Jesús de maneras que nunca lo vimos en medio de los tiempos más difíciles. Pero necesitamos abrir nuestros ojos, necesitamos pedir por espíritu de revelación y sabiduría en medio de las pruebas de hoy. No podemos esperar a ser eficaces en la hora de la gran prueba viendo a Jesús, si no podemos ver a Jesús en las pequeñas pruebas de hoy. Por eso quiero animarte a esto. Más que orar que Dios te saque de la prueba que estás pasando hoy, orá: Jesús, ¿qué querés mostrarme en medio de esta prueba? Quiero verte. Déjame verte en medio de esta tormenta. Quiero ver facetas tuyas que aún no vi. Y eso nos puede salvar de todo lo que viene. Esto te hace inatrapable. Si aprendes a ver a Jesús en medio de tus pruebas, te volvés irreprensible. ¿Cuál va a ser el llamado? Sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte va a ser el llamado. Completemos ahí el cuadro. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta el final. Aunque esto te lleve a la muerte, sé fiel. Sé fiel. Me encanta que, ¿se acuerdan que todas las cartas empiezan: escribe ¿a quién? Al ángel de la iglesia de Esmirna. Dijimos que el ángel no era un ángel encargado de custodiar a la iglesia, sino que el ángel, ¿quién era? El mensajero, el líder, el obispo, el apóstol de la iglesia. Y saben que el líder de esta iglesia era alguien llamado Policarpo.
Policarpo de Esmirna era el líder que seguramente recibió esta carta de Juan. Y amo que él abrazó este mensaje y fue fiel hasta la muerte. Fue un mártir tremendo de la iglesia perseguida, murió a sus 86 años quemado por el imperio romano, y él en su muerte dijo: en estos 86 años él ha sido fiel conmigo y yo no voy a negar su nombre. Esta carta produjo un efecto impresionante en esa iglesia. Y nosotros, como iglesia que va a volver a padecer persecución, necesitamos abrazar las palabras de Jesús que nos dice: van a padecer, pero sean fieles hasta la muerte. Sean fieles, no teman en nada lo que van a padecer, porque hay recompensa. ¿Cuál es la recompensa para esta iglesia? Que los que venzan el temor. Y ahora quiero decirte esto: vencer el temor no es no tener miedo. Todos tenemos miedos. Todos tenemos asuntos a los cuales le tememos. Pero valiente no es el que no tiene miedo, sino el que los enfrenta mirando al que estuvo muerto y vivió, al primero y al último. Lo miro y digo: Señor, esto me atemoriza, pero vos no me diste un espíritu de temor. No me diste un espíritu que nos esclaviza al miedo, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. A los que venzan, dos cosas. Recompensa número 1, la corona de la vida. Y número 2, no sufrir daño de la muerte segunda. Esto es una promesa muy grande, hermanos. En Apocalipsis, creo que va a ser 20, nos va a explicar qué es la muerte segunda. ¿Se acuerdan esta regla de Apocalipsis? Que significa lo que dice y dice lo que significa. Más adelante nos va a decir qué significa la muerte segunda y va a decir: ser enviado al lago de fuego y azufre. Así que si querés poner ahí qué es la muerte segunda, es ser enviado al lago de fuego y azufre. Al que venza el temor se le promete algo: no sufrir daño de la muerte segunda. Ahora, podríamos decir que los que no venzan van a posicionar sus vidas en un lugar vulnerable. La Biblia va a decir que en los últimos tiempos, los que no se hayan preparado, los que no hayan contemplado a Jesús en estas facetas, van a posicionar sus almas en un lugar delicado donde probablemente, lentamente, no de un día para el otro, pero lentamente y sutilmente terminen rechazando esta salvación y apostatando de la fe, y que su lugar sea contado con los impíos, donde es el lago de fuego y azufre. Ahora, esto es pesado, por eso hay una batalla por vencer el temor, por mantenernos en el primer amor, porque los que se mantienen en el primer amor vencen el temor. Dice: al que venza no va a padecer la muerte segunda. Los que padezcan ahora no van a padecer después. Por eso yo te decía, Jesús está más comprometido con tu eternidad que tu comodidad. ¿Qué preferís? ¿Padecer ahora, pero no padecer la muerte segunda? ¿O buscar todo el tiempo la comodidad? Y que cuando vengan los tiempos difíciles, tu fe sea vista en un lugar que corra peligro y terminar padeciendo la muerte segunda. Hermano, esto es un tema serio. Por eso, para mí, quienes en su teología no tengan lugar para el padecimiento, no tengan lugar para el dolor y la prueba, van a quedar en lugares complicados, porque he descubierto que tenemos una teología robusta para sostener y respaldar al Dios que da. Somos muy buenos. Dios nos da algo y ¿qué decimos? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y somos buenos y está bien. Tenemos una teología robusta para sostener al Dios que da, pero tenemos una teología muy débil. No sabemos cómo lidiar con el Dios que quita. Y Job dice: Jehová da y Jehová, alabado sea el nombre de Dios. Job tenía una teología robusta para cuando Dios le dio por mucho tiempo, pero cuando vino y experimentó una temporada de quebranto, de prueba y de quita, dijo: tranquilos, ¿acaso vamos a recibir de Dios el bien y el mal no lo vamos a recibir? Pero la esposa de Job, que no tenía en su teología lugar para el sufrimiento, terminó apostatando y dijo: maldecí a Dios y morite, Job, como hice yo. Por eso Jesús dice: hey, al que venza se va a mantener firme hasta el final y no va a padecer la muerte segunda. Pero al que no venza, al que no abrace este llamado a padecer y diga: no, de ninguna manera la iglesia va a padecer, de ninguna manera.
cuidado. Hay algo que el Señor nos está llamando en esta iglesia y que necesitamos escuchar. Así que, primer llamado a la iglesia de Éfeso fue un llamado a volver al primer amor. Y a la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, le dice, tienen que vencer el temor. Amigos, necesitamos lidiar con el miedo. Necesitamos lidiar con el temor. Necesitamos preguntarnos, ¿a qué le temo? ¿Qué cosas me dan temor? Y Jesús dice, mírame. No puedes entrar en lo que viene con temor. La iglesia que va a predicar el evangelio del reino en ambientes hostiles como aún no hemos visto en la historia de la humanidad es una iglesia que no tiene miedo a morir. Necesitamos vencer el miedo a la muerte y se vence mirando al que estuvo muerto y vivió. Vamos a la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. El equipo ha compuesto una canción sobre esta iglesia que amo y me atraviesa. Y este es el sentido también que podemos traducir estos mensajes. Este es el mensaje que Jesús quiere hablar a la iglesia en esta hora. Y quiero que leamos, porque ahora el llamado de esta iglesia es a rechazar falsas doctrinas. Ahora, escucha esto. Mira la progresión. Primer llamado, ¿cuál fue? Volver al primer amor. Ahora, el que pierde el primer amor, entra en temor. Y los que creen mentiras, recuerden que el temor es la consecuencia de creer una mentira, los que creen mentiras terminan creando o cayendo o creyendo falsas doctrinas por miedo. Ahora nosotros voy a mostrar, pero hay una correlación entre cada una de estas tres primeras cartas. Así que vamos a leer juntos el mensaje de Jesús a la iglesia de Pérgamo ahí en Apocalipsis 2, del 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muy bien. Entonces continuamos con este patrón. Jesús se presenta de una manera, no al azar. No es que agarró las 20 características del capítulo 1 y dijo, bueno, dividámoslas ahí, en los capítulos 2 y 3, sino que elige facetas específicas para asuntos específicos. ¿Cuál va a ser el problema de la iglesia de Pérgamo? Necesita lidiar con falsas doctrinas. Y para lidiar con falsas doctrinas tiene que ver una faceta de Jesús, que ¿cuál es? El que tiene la espada de 2 filos en su boca. Entonces, ¿cómo vencemos falsas doctrinas mirando una faceta de Jesús, que es el que tiene la espada de 2 filos en su boca? Y esta es una referencia directa a Hebreos 4:12. ¿Se acuerdan que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos? Y que entra hasta la médula, hasta los tuétanos, cambia nuestro ADN, es capaz de partir, dice, de partir. Quiero decir esto, las palabras del Señor son una espada. Son una espada. No sé si sabes lo que hace una espada. Una espada hiere, una espada corta, una espada parte. A veces quisiéramos que la palabra de Dios sea una mantita de Polar, ¿no? A mi hijo le encanta su mantita de Polar. No puede ir a ningún lado, no duerme sin su mantita. Pero la palabra de Dios no es una mantita de Polar. Es una espada de 2 filos. Que corta y que parte. Y creo que lo que necesitamos orar es, Señor, atravesarnos con tus palabras. Y claro, provocan heridas.
Sus palabras nos hieren. ¿Vieron que a veces tenemos este lenguaje de estoy herido de amor? No es romántico. Estar herido te duele porque te confronta con tu pecado, con tu carne. Su espada es la que te muestra, hey, hay cosas que tienen que morir. Y si queremos vencer estas falsas doctrinas, necesitamos conectarnos con sus palabras, con el que tiene una espada que está viva. Su palabra está viva. Y es una espada que te corta. Hermanos, yo soy testigo que se puede estar 26 años en la iglesia leyendo diariamente su palabra y nunca ver a Jesús. Se puede leer la Biblia todos los días. Si algo, reconozco que yo era alguien disciplinado en mi devoción por 26 años. Nunca vi a Jesús, o sea, leía. Era religioso. Y vos decís, pero ¿cómo sé si veo a Jesús? Te aseguro que te das cuenta. Hay un momento donde decís, Jesús, no te había visto. A mí me apasiona saber que David le escribe el Salmo 119, que es todo sobre la palabra de Dios, y él solo tenía Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Nada más. Libros que generalmente nos aburren bastante a nosotros. Y David escribe cientos de versículos diciendo, oh, eso está vivo. Eso es mi vida. Ay de mí, abre mis ojos para seguir viendo más. Es como la miel. Hay una iglesia que si quiere ser fiel hasta el final, necesita encontrarse con la palabra viva, que es Jesús, y con sus palabras que nos atraviesan. Hermanos, se puede leer este libro sin ver a Jesús. Los fariseos lo sabían de tapa a tapa y no lo vieron. Pero yo te quiero decir, se puede leer muchísimo en la Biblia y no ver a Jesús. Por eso oramos, danos espíritu de revelación y de sabiduría para que se nos quiten los velos y podamos conocer a Jesús. Si queremos ser la iglesia que atraviese en victoria Apocalipsis del 6 al 18, no hay forma si no se nos revela Jesús como la palabra que está viva y que nos corta y que nos hiere para todo lo que viene. Lo necesitamos. Necesitamos conectarnos con esta faceta de Jesús. Me encanta en Apocalipsis 1 que María nos dijo esto, que Juan escuchó la voz de trompeta, pero se dio vuelta para ver. Y vuelto vio al Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan? Hay gente que va cada domingo a la iglesia, hay gente que viene cada sábado a misión y podría recitar de memoria lo que dice la voz de la trompeta, pero nunca se dan vuelta para ver. Y María nos decía esto, para poder ver hay que darte vuelta, tenés que darle la espalda a otras cosas, poder decirle que no a otras cosas y verlo. Te puedes pasar la vida entera en la iglesia escuchando voces de trompeta como estás escuchando ahora y nunca verlo. Si queremos entrar en esta etapa y no perder nuestro rumbo en el camino, necesitamos verlo. Por eso oramos tanto. Déjanos verte, Jesús. Danos espíritu de revelación. No te canses de hacer esta oración. Hacela conscientemente. Dame un apocalipsis. Dame espíritu de apocalipsis que quite los velos para ver a Jesús. Esto le dice Jesús a esta iglesia en Pérgamo. Necesitas verme. Y la va a afirmar. Vamos a ver la afirmación en el verso 13. Le dice, me encanta que retenés mi nombre y no has negado mi fe, aún en días muy difíciles. Jesús siempre tiene esta capacidad de vernos y decirle, yo estoy viendo que aún en días difíciles estás reteniendo mi fe. Sé que no está siendo fácil, pero retenés mi fe, no la has negado, retenés mi nombre. Pero quiero exhortarte, porque hay algo que no está bien, y es que estás reteniendo, estás tolerando falsas doctrinas. Y voy a hablar de dos en específicas, que son la de Balaam y la de los Nicolaitas, que dice que yo la aborrezco. ¿Pueden entender Jesús mirándonos a los ojos y decirnos, esa doctrina yo la odio, la aborrezco, me provoca náuseas, aborrezco esto que está entre ustedes? Me encanta cómo retenés mi nombre, me encanta que tenés fe, pero hay cosas tuyas que aborrezco. Hermano, es duro escuchar a Jesús decirnos esas palabras. Imagínate que Jesús venga el domingo a tu iglesia y nos afirme, pero de repente nos diga, hay cosas que dejás estar entre vos, que retenés, que me aborrezco. ¿Qué haríamos con esas cosas? Prestaríamos atención, y necesitamos prestar atención hoy. Y Él va a decir,
Sigan la secuencia. Si dejan el primer amor, esto los va a llevar al temor y el temor los va a llevar a falsas doctrinas y los va a llevar a tolerar, a acostumbrarse. Y quiero decirte esto, una falsa doctrina no es una mala interpretación de un versículo. No es que solamente interpretar mal un versículo. Una falsa doctrina es algo que afecta nuestra manera de vivir. Jesús va a decir, esta falsa doctrina los está llevando a la inmoralidad sexual. Y a veces escuchamos esto, no, nosotros tenemos la sana doctrina, la sana doctrina. ¿Cómo podemos darnos cuenta si tenemos una sana doctrina o una falsa doctrina? He descubierto esto, que la sana doctrina sana. Podemos darnos cuenta que tenemos una sana doctrina si esa doctrina nos sana, si esa doctrina afecta nuestra manera de vivir, de una manera que nuestra radicalidad, nuestra búsqueda, nuestra fe crece. Ahora, hay doctrinas que rebajan nuestro estándar de pureza, que rebajan nuestro estándar de intensidad, de búsqueda. Necesitamos preguntarnos si lo que creemos nos lleva a ser más intensos en nuestra fe o nos lleva a decir, bueno, no está tan mal. Porque eso va a ser lo que le va a pasar a esta iglesia. Vamos a ver que la doctrina de los nicolaitas va a lidiar mucho con esto. Ahora, lidiamos un poquito con estas dos doctrinas a las cuales Jesús llama a esta iglesia a lidiar. La de Balaam y los de nicolaitas. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Dice, la doctrina de Balaam induce a mi pueblo a la inmoralidad sexual. Claro, Balaam era este personaje que aparece en Números 22 al 24. Era un adivino, un agorero, un hechicero del momento. El pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, está transitando su camino hacia la tierra prometida, están haciendo cosas impresionantes. 10 plagas, abrió el mar, enemigo que se les pone por delante, enemigo que lo destruyen. Y este rey moabita, Balac, los ve venir y dice, necesito maldecirlos, porque si pasan por mi tierra, nos van a destruir. Así que contrata a este profeta para que maldiga a Dios. Lo van a buscar y Balaam dice, esperen que consulto a ver si puedo ir. Y Dios le dice, no podés ir. Y habían traído mucho dinero. Y Balaam, su respuesta ya empieza a evidenciar, Dios no me deja ir. Básicamente está diciendo, a mí me encantaría, pero Dios no me deja. Y se van. Y Balac los vuelve a mandar los emisarios con más presentes, más riquezas, y dice, que venga. Y Balaam dice, déjame orar de nuevo. Hermano, hay cosas por las que no necesitamos orar, es claro que no. Pero Balaam vuelve a orar, y Dios le dice, bueno, anda. Y cuando va, dice que se encendió la ira de Dios porque estaba yendo. Y dice, pará, o Dios tiene bipolaridad, Pero algo que empecé a descubrir es que a veces, según Ezequiel 14, Dios nos responde conforme a los ídolos de nuestro corazón. Por ejemplo, el pueblo dice, Samuel, danos un rey. Y Dios no quería darles un rey, pero insisten. ¿Y Dios qué hace? Se los da. El pueblo dice, queremos carne. En el desierto, ¿se acuerdan? Queremos carne. ¿Qué no están agradecidos con el pan que les estoy dando cada día? Y les da codornices para que les salga carne hasta por las orejas. Léanlo. Y dice, y en el momento que estaban comiendo, que la carne estaba en sus bocas, vino una plaga. Dicen, pero si vos se las diste. Yo me doy cuenta que hay veces cuando insistimos con cosas que el Señor ya nos dijo que no, Él nos las da y el propio regalo que creemos que estamos recibiendo es el propio juicio de Dios. A veces eso por lo que insistimos, es ok, te lo voy a dar, pero esto va a ser mi juicio por insistir en algo que yo ya te he dicho que no. A veces insistimos con relaciones, con cosas, con asuntos que el Señor nos cierra las puertas y a veces sentimos que el Señor nos abrió la puerta, pero en realidad no, esto va a ser mi juicio porque no estás entendiendo. Y Balaam va a ir, va a profetizar y se da cuenta que no puede profetizar mal contra el pueblo de Israel. Es más, ahí en número 23 dice, no lo intenten. No hay hechicería que pueda funcionar contra este pueblo. Está bendecido este pueblo. Entonces Balaam le dice a Balac,
Pero te voy a dar una clave de cómo puedes hacer que sean maldecidos. Mandales mujeres moabitas, bien sensuales. Porque si ellos caen en inmoralidad con extranjeras, Moisés ya dijo que van a ser maldecidos. Así que Balac le hizo caso. Les mandó las mujeres moabitas. Los israelitas pecaron y Dios trajo terrible plaga. Murieron 24,000 en una sola noche. Pero era tal la desidia y el descuido del pueblo que mientras Moisés los está exhortando, acaba de caer esta plaga, pasa un israelita, pasa con una moabita delante de todo el pueblo. Los dos totalmente ebrios y delante de todo el pueblo pasan para irse a su carpa, a hacer inmoralidad sexual. Y Fines agarra una lanza y los atraviesa a los dos. Y dice, y en ese momento Dios levantó la plaga. Para vencer este espíritu se necesita una violencia espiritual. Para vencer todo lo que va a querer lidiar y sacar a la iglesia de su profundidad y diluirla con falsas doctrinas, con doctrinas que llevan a la inmoralidad sexual. Se van a necesitar personas que sean radicales, que sean celosas del pueblo de Dios. Y oíme, no necesitas ir a clavarle ninguna lanza a nadie. Pero ya veo que hoy va alguien a la iglesia. Porque algo que me doy cuenta es que para hacer estas cosas se necesita autoridad espiritual. Yo veo que Pablo es alguien que agarra lanzas y lidia con los judaizantes y lidia con aquellos y dice, a échenlo, pero se necesita autoridad espiritual. Y para eso se necesita personas que sirvan y estén llorando por sus iglesias y que derramen lágrimas, porque tus lágrimas son autoridad. Pero necesitas estar en el lugar donde servimos, lavamos los pies, y eso te está dando autoridad para que cuando Dios te dé la oportunidad podamos ser celosos, llenos de la palabra, de haber comido y visto al que tiene la espada de 2 filos en su boca. Hay un llamado, hermanos. Necesitamos que se levanten las personas que no tengan la doctrina de Balaam. Son personas que intercambian ministerio por dinero, que usan el ministerio para saciar su inseguridad, para saciar sus deseos de realización. Tal vez no es dinero, tal vez en tu iglesia nunca nadie te dé una ofrenda, pero hay personas que es ministerio por saciar mis deseos de realización. Y por eso que creo que Dios está en el asunto de lidiar con la inseguridad de los ministros. Necesitamos que los ministros de adoración, los que predican, lidien con su inseguridad, porque un líder inseguro es un líder que manipula, es un líder que busca sostenerse en la plataforma a través de manipulación. Por favor, escuchen el devocional del jueves. Es un requisito. Debemos escuchar 5 veces el devocional del jueves para entender lo serio de esta doctrina de Balaam. Samuel explicó increíble la potencia de lo que puede provocar líderes con ambiciones humanistas en la plataforma. Ahora, también Jesús dice la doctrina de los nicolaitas. Tened cuidado con esto, la aborrezco. ¿Qué era la doctrina de los nicolaitas? Básicamente era pequemos, total hay gracia. No hay problema, total la gracia es suficiente. No hay problema si estás mirando pornografía. Tranquilo. La gracia es suficiente. No importa si... Tranquilo. La gracia es suficiente. Y Jesús dice, yo aborrezco eso. Yo aborrezco. Son doctrinas que rebajan tu estándar de pureza. Y hay demonios detrás de esas doctrinas, va a decir Pablo a Timoteo. Vamos a leer 1 Timoteo 4:1. Venite, Dani. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente, escuchá, ¿cómo lo dice? Claramente. Hay algo que el Espíritu está diciendo con claridad, y es que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Sabes lo que es apostatar de la fe? Renunciar. Son personas que están hoy, que tienen fe, pero que pronto van a decir, yo ya no creo que Jesús sea el único camino. ¿Cómo pasa eso?
No pasa del día a la noche. Por eso Jesús le acaba de prometer a la iglesia anterior que el que venza no sufre el daño de la muerte segunda, pero el que no venza, miren lo que pasa, gente que apostata de la fe. ¿Cómo se apostata de la fe? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entre ellas, la de los nicolaitas. Es gente que se trata de convencer. Tal vez nadie te predicó esta doctrina, pero vos, por dentro decís, bueno, no estoy tan mal. Yo sé que muchos están en esta. Y te autoconvences, te autopredicás algo, una doctrina que no te sana. Y eso no es una sana doctrina. La sana doctrina sana. Sana tu corazón, sana tus emociones, sana tu alma, sana tu manera de vivir. Por eso, Señor, atraviésanos con tu palabra. Yo prefiero ser herido ahora y que el Señor me clave una espada como Fines le clavó a ese hombre. Señor, herime. Yo prefiero estar incómodo ahora. Señor, dame esos líderes, dame ese discipulador que no me dice lo que yo quiero escuchar. Me dice lo que yo necesito. Hermanos, sean discipulados, rindan cuentas, no estén solos, no caminen solos. Necesitamos a esas personas que con la palabra de Dios nos claven esos cuchillos. Mejor es la herida de un amigo que los besos de un enemigo. Mejor son esos hermanos que en el espíritu de Mateo 18 se juntan y te dicen, esto no está bien. Y por un momento te hieren, no nos gusta recibir esas palabras, pero nos salvan. Si algo amo de la comunidad que tenemos, es que enseguida nos conocemos. Y caminar tan cerca unos de otros nos hace enseguida llamarnos la atención. Esto no está bueno. Y dejamos que la palabra de Dios nos atraviese. Lo necesitamos para lo que viene. ¿Cuál es el llamado para esta iglesia? El mismo para todas. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Vuelve a su palabra. Vuelve en intimidad, en profundidad a su palabra. Vuelve a ese lugar. Vuelve a ese lugar. Porque el verso 16 dice algo pesado. Dice, porque si no, pelearé con ellos con la espada de mi boca. ¿Vos te imaginás que Jesús pelee con vos con su espada? No es que de Jesús sale una espada de la boca. O sea, cuando Apocalipsis 1 describe a Jesús saliendo una espada de su boca, no es que tiene una espada literal en su boca. Y si no, imagínense tratar de darle un abrazo a Jesús para que no te corte el cuello. Es que cuando Él habla, todo tiembla. ¿Se acuerdan cuando lo vienen a arrestar a Jesús? Él dice, yo soy, todos al piso. Cuando Él vuelva, va a decir palabras, va a decir 2 Tesalonicenses 2:8, Él va a decir palabras que va a hacer que la carne de sus enemigos se destruyan. ¿Qué necesitamos? Señor, me arrepiento. Yo no quiero que pelees con las palabras no quiero que pelees conmigo. Yo quiero que me beses con los besos de tu boca. Tenés que elegir arrepentirte y humillarte, y entonces Él te besa con los besos de tu boca. Pero si te resistís y sos soberbio, altivo, Él pelea con la espada de su boca. ¿Qué querés? ¿Los besos de su boca o la espada de su boca? Para pelear, no para herirte con esas heridas que nos sanan. Necesitamos un espíritu que se arrepiente y dice, Señor, vuélveme a herir. Vuélveme a besar con los besos de tu boca. Pelearé con ellos con la espada de su boca. Hermanos, no necesitamos defender la palabra. Dios no necesita que vos defiendas el mensaje de Maranata. Nunca nos vas a escuchar a nosotros defendernos de ninguna acusación. Nadie está contra un ministerio. A lo sumo alguien puede estar contra su palabra y Él va a pelear. Dios no necesita que nadie defienda su palabra, solamente abrila y su palabra es una espada que nos atraviesa. Hay recompensas muy grandes para los que no dejen entrar doctrinas en su vida que bajen el estándar de pureza. La primera recompensa es maná escondido. Maná escondido. La recompensa es que para los que peleen por descubrir a Jesús en su palabra y verlo y mantenerse fiel y ser sanados por su palabra, dice, yo les voy a dar cada vez más pan, maná escondido. Son misterios de su palabra. Misterios.
Él nos quiere revelar sus misterios, quiere que seamos administradores de misterios y quiere revelarlos. Pero ¿cuántos saben que cuando vos no estás en la correcta relación, la intimidad se pierde? Los que están casados acá, ¿no saben que cuando hubo un mal día de desconexión, hay como silencios, ¿vieron? ¿Los casados me entienden? Pequeñas desconexiones pueden provocar silencios. No te dan ganas de contarle todo lo que te pasó y abrirle tu corazón. Primero necesitas resolver y después abrís tu corazón. Nadie abre su corazón cuando hay asuntos. Imagínate si hay infidelidad. Corta la comunicación. Se levanta algo que yo no puedo abrir mi corazón. Yo no le puedo abrir mi corazón y mis misterios a personas que no están buscando caminar correctamente conmigo. Pero al que está tratando todo el tiempo de estar cerca mío, de mis palabras, yo a ese le doy un maná escondido. Le doy cosas que a otros no les revelo. No es que hay personas que tienen favoritismo y Dios les revela cosas. Son personas que han decidido vivir con un corazón arrepentido delante del Señor. Y dice, a este maná escondido. A este le voy a enseñar mis misterios. También le promete una piedrecita blanca. Esto es hermoso. Estaba estudiando un poquito y en el tiempo de grecorromano, en los juicios, los jueces usaban una piedra blanca y una piedra negra. Una piedra negra para dictaminar inocencia y una piedra negra para dictaminar culpabilidad. Y Jesús dice, si vos peleás y vencés, en aquel día yo voy a decir, mi inocencia es tuya, inocente. Yo voy a contar mi historia. Yo voy a contar tu historia en aquel día. No por tus méritos, por mi sangre, pero mantenerte en este lugar peleando con mi sangre, con mis palabras, con mi testimonio. Y en aquel día yo te daré una piedrecita blanca. Y en esa piedra, tercera recompensa, un nombre nuevo. Un nombre nuevo. Algo que me atravesaba estos días es que este Samuel, que vino a visitarnos, dijo, por favor no pongan mi nombre en ningún lado. Y por favor, si pueden, ni siquiera que se vea mi cara. Nosotros a veces estamos tratando de hacernos un nombre en esta vida. Y yo me estoy dando cuenta que las personas que más están impactando el reino no quieren ser conocidas. No tienen Instagram, no tienen Twitter, no tienen redes sociales. Y piden, por favor, no pongan mi nombre en ningún afiche. Sin embargo, otros estamos peleando por aparecer en algún afiche. Y si yo te voy a dar un nombre nuevo que nadie conoce. Imagínense qué tragedia haberte pasado la vida haciéndote un nombre en esta tierra y en el milenio Jesús te dé un nombre que nadie conoce. Estos son los estándares del reino de los cielos. Última carta que vemos por hoy. Tiatira. Cuarto mensaje. Venciendo el espíritu de Jezabel. ¿Pueden ver la progresión? Quien tiene falsas doctrinas no es solamente un error de interpretación. Son doctrinas que te llevan a la inmoralidad sexual. No es solamente creer cosas que están mal. Son cosas que creemos que rebajan nuestra preparación. Que rebajan nuestro lugar. Y que encima las creemos por temor. Déjame darte ejemplos. Tenemos miedo a pasar tiempos difíciles y decimos... Y armamos doctrinas. No vamos a pasar por tiempos difíciles. Pero es porque tenemos miedo. Y toda doctrina que creemos por miedo rebaja nuestro estándar de pureza. Total, si como no voy a pasar por tiempos difíciles, ¿para qué me voy a preparar? O sea, no sé si me estás entendiendo. Tengo miedo a pasar por tiempos difíciles y creo una mentira. Dios no me va a dejar pasar por tiempos difíciles. Y si no me va a dejar pasar por tiempos difíciles, eso afecta mi manera de vivir. Como no voy a pasar por tiempos difíciles, no necesito prepararme, no necesito tener una vida de oración robusta, no necesito ser libre del pecado. Y eso nos puede llevar, toda esa sensación de vulnerabilidad nos puede llevar a inmoralidad sexual y a tolerar a Jezabel. Entonces, quiero que leamos la carta más larga de Jesús, de las 7. Esta es la más larga de todas. Vamos a ver lo que pasa, cómo lidia Jesús con la inmoralidad sexual. La carta más larga es la de Tiatira. Vamos a leerla ahí. Apocalipsis 2, últimos versículos. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras
y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré también la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 3 títulos con los cuales Jesús va a presentar a una iglesia que lidia con la inmoralidad sexual. Si alguien hoy, esta noche, dice, y creo que todos acá, nunca nos vamos a graduar, nunca nadie se va a graduar de la guerra contra la inmoralidad sexual, así que creo que todos necesitamos conectarnos con estos 3 títulos si queremos ser vencedores, y es el Hijo de Dios. Y este título alude al Salmo 2. Juan nos está queriendo llevar a un lugar, Jesús nos está queriendo llevar a un lugar, dice Salmo 2. Ahí yo soy presentado como el Hijo de Dios, como en ningún otro lugar. En el Salmo 2, el Padre dice, este es mi Hijo, y a él le voy a dar como herencia a todas las naciones de la tierra y él las va a regir con vara de hierro. Conéctense con Él. Él es un juez. Él es un juez y va a juzgar al mundo entero. Él es el Hijo de Dios. ¿Saben que aprendíamos estos días saben que en la cúpula de la roca que está ahí en el monte del templo en Jerusalén, esa cúpula dorada que es muy conocida en las fotos, hay una inscripción en árabe que sostiene la creencia del Islam y dice esto: Dios no tiene hijos. Dios no tiene hijo. No ha tomado para sí hijo. Y Samuel nos enseñaba también que abajo de ese lugar están todos los túneles subterráneos de lo que era el templo y hay visitas guiadas y muchos judíos ultraortodoxos oran ahí y oran esto: Dios no tiene hijo. Jehová uno es y Él no tiene hijo. O sea, en el mismo lugar, religiones totalmente opuestas como el judaísmo y el islam están declarando algo: Dios no tiene hijos. El espíritu del anticristo en su máxima expresión. Y Dios dice, hay algo en esta faceta, iglesia, que ustedes no descubrieron todavía. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos pueden decir en este lugar, Jesús es el Hijo de Dios? Esto parece jardín de infantes, hermanos, pero hay algo en este título que como iglesia de los últimos tiempos necesitamos quedarnos y decir, Jesús es el Hijo de Dios. Iglesia de Tiatira, ¿están lidiando con la inmoralidad sexual? Miren al Hijo, contemplen al Hijo, Hijo de Dios. Y dice, Él tiene ojos como llamas de fuego. Versículo 23, si usted lee el versículo 23 de esta carta, van a decir, Él es el que escudriña la mente y el corazón. Sus ojos escudriñan. Nosotros a veces cuando invitamos parejas de novios, porque discipulamos los jóvenes de nuestra iglesia, los novios. Y el viernes pasado invitamos una parejita y teníamos el tender lleno de ropa y lo tenemos adentro para que no se llene de olor a humo. Y era un caos la casa. Y antes de que lleguen, Anto me dice, mete el tender en la pieza. Así que metí el tender en la pieza. Y la casa, el living estaba espléndido. Pero si abrían la pieza, hermanos, todos los juguetes, el tender, toda la vida nuestra estaba en esa pieza. No se podía entrar. Y a veces nosotros queremos
jugar a eso con Jesús, como queremos esconder algunas cosas. Y Jesús dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Vos le abrís la puerta a Jesús y Él sabe que está el tender en la pieza. Y tengo pies como bronce brunido. Todos los títulos con los cuales Jesús se le presenta a esta iglesia dan como un algo, juicio. Hijo de Dios, el que va a juzgar con vara de hierro a las naciones. Ojos como llama de fuego, que analizan y que en aquel día van a medir todas nuestras obras. Pies de bronce brunido para aplastar a sus enemigos. Jesús dice a esta iglesia, o reaccionás o te vas a encontrar con el juez en aquel día. Vas a perder tu posición. Vas a padecer, ¿te acordás? Es mejor padecer ahora y que yo exponga ahora con mis ojos de fuego, con mis pies y con mi realidad que soy el Hijo de Dios, cosas que no están bien, a que en aquel día te encuentres con el juez de la tierra. Pero si vos te pones en este lugar, yo ya pagué y te vas a poder presentar con confianza, va a decir Juan, al día del juicio. Mi sangre te da confianza para el día del juicio, pero reaccioná, porque Jezabel en medio tuyo te puede dejar mal parado. Hermanos, es hora de reaccionar. Es hora de reaccionar y de dejar de pecar. No podemos seguir tolerando a Jezabel. Y esta va a ser la exhortación. Primero los va a afirmar. Vamos a ver la afirmación, porque aún hay iglesias, miren, esta iglesia, vamos a ver que está bien complicada, pero miren la afirmación de Jesús. Le va a decir 5 cosas, le afirma. Es impresionante Jesús. Amo su liderazgo. Esta iglesia está bien comprometida, dice, pero yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Estás creciendo. Ahora miren esto, imagínense, Jesús va mañana a tu iglesia y empieza así. Iglesia, me encantan sus obras, me encanta su amor, me encanta su servicio, me encanta su paciencia. Vine hace unos años y veo que están creciendo y todos queríamos. ¡Vamos! Pero tengo algo contra ustedes. Que toleran que esa mujer, que se dice profetiza, Jezabel, la toleran. ¿Y saben que esta palabra tolerar es la palabra clave de esta carta? Y significa dejar tranquilo. Dejar tranquilo algo. Tolerar algo es dejarlo tranquilo. Es como no luchar contra él. Está tranquilo. Toleramos cosas. Hablando de la casa y cosas de la casa. Vieron que a veces nos acostumbramos, toleramos y aprendemos a convivir con cosas que dijimos, bueno, pongamos esto provisorio y ustedes conocen la ley, provisorio para siempre. Y para nosotros se vuelven parte del paisaje. Pero de repente llega alguien que no estaba en la casa y dice, ¿qué es ese agujero ahí? ¿O qué es ese cable colgando? Pero para nosotros se volvieron parte del paisaje. Y así pasa con asuntos de nuestras vidas que toleramos. Y esta iglesia, que era increíble, estaba haciendo las cosas muy bien, estaba creciendo, tenía un problema. Aprendió a convivir, a dejar tranquilo a alguien que profetizaba. Y Jesús lo va a comparar con alguien del Antiguo Testamento. O sea, alguien que tiene un don activo, es profeta. Pero acá empezamos a darnos cuenta otra vez que el don funcione no significa que Dios apruebe. Ya lo vimos, ¿se acuerdan? María nos habló de Moisés dándole a la roca, sale agua y dice que esto funcione no significa que yo estoy en el asunto. Por eso necesitamos entrar en las métricas del cielo. Porque nuestras métricas dicen, si sale agua, está todo bien, estamos andando bien. Si hay profecía, estamos bien. Y Jesús dice, no. Entren en mis lentes, pónganse en mis lentes, porque que esté funcionando no necesariamente significa que yo estoy en el asunto. Que se estén enriqueciendo, lo va a decir la Odisea, que estén yendo bien económicamente, no es una métrica de que está todo bien. Aquellos son pobres y están mucho mejor, ellos son ricos. Por eso necesitamos las métricas del cielo. Y el problema con Jezabel es que los induce, es sutil. Son narrativas que nos introducen en la narrativa de la inmoralidad sexual. Ahora, me gusta esta definición que siempre Mariano da de impureza sexual, la tienen en sus apuntes.
inmoralidad sexual es toda gratificación sexual o placer que recibimos fuera de nuestro matrimonio. Eso es impureza sexual, eso es inmoralidad. Toda gratificación sexual. Algunos me preguntan, Maxi, pero si yo no veo y hago esto, ¿es pecado? Toda gratificación sexual. Pueden ser incluso pensamientos. Jesús va a decir, si alguno en sus pensamientos codicia a una mujer, ya tuvo una gratificación sexual fuera del matrimonio. Y es ahí donde Jezabel aparece, tranquilo, no pasa nada que mires pornografía. Su gracia es suficiente. Saben, leí una estadística que dice que el 60% de los hombres, y también el porcentaje de las mujeres es muy alto, pero el 60% de los hombres que asisten regularmente a la iglesia, miran regularmente pornografía. Pero el dato duro que leía en esta estadística es que el 37% de ellos no les parece que esté mal. Ya no lo ven como algo mal. Toleran a Jezabel. Mati me compartía una historia impresionante. Se las quiero contar. El 13 de enero de 2018, en la isla de Hawái, llegó una alerta de un misil. Algo muy raro. No es una zona que sea atacada por misiles, pero llega una alerta de misil y por 38 minutos toda la isla estuvo en pánico, en preparación, en alerta. A los 38 minutos llegó un mensaje oficial de que era una falsa alarma. Ahora, el sitio Pornhub, que es uno de los sitios de pornografía más visitados, dijo que durante esos 38 minutos el tráfico disminuyó de una manera abrupta, casi a nulo. Pero luego que se emitió la falsa alarma y la gente salió del estado de alerta, dice que el consumo subió un 45% de lo habitual, en días normales un 45%. ¿Qué quiero decirte? Es que cuando estamos en alerta, ¿por qué una iglesia que está en persecución está en una posición donde puede presionar, donde puede ser efectiva en la fe? Porque me he dado cuenta de esto, que los tiempos de urgencia eliminan opciones y reordenan las prioridades. Los tiempos de urgencia eliminan un montón de cosas que nos distraen y nos reordenan esas 1, 2, 3 cosas que hay que hacer. Pero cuando creemos que no estamos en urgencia, baja la guardia, creemos que ya no estamos en guerra y entonces el que cree peor que estar en una guerra es estar en una y no darse cuenta. El que no cree que vienen tiempos difíciles, el que no cree que está en una guerra contra principados y potestades, baja la guardia y cae fácil. Entonces, ¿cuál es la solución para lidiar con la inmoralidad sexual? Mirarlo y darnos cuenta que estamos en una guerra sin precedentes y no dejar de mirarlo y no dejar de presionar. El que en un momento dice, ya no hay alerta, baja la guardia y es presa fácil. Por eso necesitamos escuchar las sirenas espirituales. Hay sirenas sonando. Hay sirenas sonando que dicen alerta, alerta, despierten. Pablo va a decir, dejen de posponer la alarma. Ya es hora de que despierten del sueño, porque nuestra salvación está cada vez más cerca. Quiero terminar. La recompensa para esta iglesia si se arrepiente. El llamado es arrepentirse. El llamado es una y otra vez, arrepiéntanse. Pero ella no quiere, le he dado tiempo. Va a decir en el verso 23, yo haré que todas las iglesias sepan. Hay cosas que Dios está exponiendo en este tiempo. Dice, les di tiempo, pero no quisieron escuchar y ahora todas las iglesias se enteran. Y es lo que está pasando hoy. Dios deja que todo el mundo sepa. Dio tiempo, pero Él expone, porque el juicio va a comenzar por la casa. Él va a limpiar su casa antes de ese día. Y el llamado es arrepiéntanse. Pero escucha esto, al que venza la inmoralidad sexual, al que venza la manipulación de Jezabel, autoridad sobre las naciones. Es muy grande esto, hermanos. Dios dice, si ustedes vencen, yo les voy a dar autoridad sobre las naciones. Si hay un pecado que nos quita la autoridad como ninguno, es la inmoralidad sexual. Mira, vos podés mentir, podés ser orgulloso en tu corazón, podés tener 1000 pecados. Y esta noche, y por mucho tiempo más seguir ministrando y nadie te va a decir nada. Pero si la inmoralidad sexual queda expuesta, eso te va a robar la autoridad y ya no vas a ministrar más.
Si hay un pecado que te roba la autoridad, todos te lo roban. Nada más que nuestras métricas están torcidas y creemos que ese pecado es más que otros. Pero si hay un pecado que te roba la autoridad espiritual, es la inmoralidad sexual. Y dice, pero si vences, yo te voy a dar una autoridad sin precedentes. Autoridad sobre las naciones. Y te dice el Salmo 2. Y te voy a dejar que rijas conmigo las naciones con vara de hierro. Te voy a invitar a que conmigo rijas las naciones y te voy a dar la estrella de la mañana. Te voy a dar como recompensa a mí mismo. Yo soy la estrella de la mañana. Que pase el equipo. Yo siento que esta es una tarde para decirle al Señor, Señor, despierta mi alma. Despierta nuestro corazón. Márcame, Señor, con la revelación del que estuvo muerto y vivió, del primero y del último. Márcame, Señor, con las palabras de tu boca. Señor, revélame al Hijo. Revélame esos ojos de fuego. Revélame esos pies. Quiero verte, Jesús. Tú no estás jugando a la iglesia. Tú la estás preparando para lo que viene. Y tiene que haber un pueblo que responda. Así que quiero que por 15 minutos solamente podamos contender y podamos pelear por nuestras vidas primeramente, por nuestras familias, por nuestras comunidades. Así que si puedes ponerte de pie en tu lugar. Quiero que le pidamos al Señor que nos purifique, que nos ayude a identificar esas zorras pequeñas que nos están robando la autoridad, que nos están robando la identidad. No es una tarde de acusación, es una invitación a un lugar. Dios no te está acusando, no es una tarde para que te sientas acusado, es una tarde para que sientas la invitación del Señor. O si puedes ahí, vamos a empezar a contender. Si en tu lugar puedes empezar a orar y Señor, quiero verte, quiero verte. Señor, no queremos tolerar más las mentiras, Señor, no queremos más tolerar, Señor, cosas que rebajan nuestra autoridad. Quita lo falso en mi interior. No toleraré las mentiras que me alejan de tu verdad. Vamos a orar esto juntos, vamos. Hagamos esta oración. Y purifica mis pensamientos. No es una canción, es una oración de una iglesia quebrantada que dice, Jesús, te necesitamos. No toleraré las mentiras que me alejan de tu verdad. Algunos tienen ojos pero no ven, otros tienen boca pero no hablan, ellos tienen manos pero no tocan, quieren robar mi atención pero Vamos, hay una guerra contra la idolatría en la iglesia. La noche avance, haya oscuridad. No negaré Hay una guerra. Caminar en tu verdad. No cambiaré al Dios eterno por un ídolo. No cederé al engaño. Mientras la noche avanza y haya oscuridad, no negaré mi fe, caminar en tu verdad. No cambiaré al Dios Dios eterno por un ídolo, no cederé al engaño. purifica mis pensamientos y quita lo falso en mi interior. No toleraré las mentiras que me alejan de tu verdad. Purifica mis pensamientos. Vamos, levanta tus manos y ora. Clama. Quita lo falso en mi interior. Es una guerra por la eternidad. No toleraré las mentiras que me alejan de tu verdad. Algunos tienen ojos pero no ven,
no es un ídolo. Ellos tienen manos, pero no tocan. Quieren robar mi atención, pero firme estaré. Mientras la noche avanza y haya oscuridad, no negaré mi fe, Caminaré en tu verdad, no cambiaré a Dios eterno por un ídolo, no seré el engaño. Mientras la noche avance y haya oscuridad, no negaré mi fe, caminaré en tu verdad, no cambiaré a Dios eterno por un ídolo, no cederé al engaño. Y con la espada aguda de tu boca, mentiras. con la espada aguda de tu boca, Las tinieblas disipas, con la espada aguda de tu boca, fortalezas derribas. con la espada aguda de tu boca, Cambias fuerte Vamos a hacer por guerra espiritual. Con la espada aguda de tu Vamos a hacer boca, guerra espiritual, cae toda mentira. manifestando las facetas de Jesús. Con la espada aguda de tu boca, Declaramos a los principados y potestades que hay alguien con una espada aguda en su boca. aguda de tu boca, fortalezas derribas. Y con la espada aguda de tu boca, cambias fuerte. y con la Espada aguda de tu boca, cae toda mentira. con la espada aguda de tu boca, Las tinieblas disipas, con la espada aguda de tu boca, fortalezas derribas. aguda de tu boca. Cambias muerte por vida. Ven y derriba todo engaño. Purifícanos y límpianos. Ese clamor. Purifícanos, purifícanos. Vamos, pelea, pelea. Hay una guerra que librar. Y la peleamos desde la intimidad. Intimidad y guerra. Intimidad y guerra. Y con la espada pura de tu boca, Y con la espada aguda de tu boca, las tinieblas disipas. y con la espada aguda de tu boca, Fortalezas derribas. la espada aguda Habla, Jesús. Habla. Habla. Luque. Luque en nosotros. Luque. Luque, León. Con la espada aguda de tu boca, Luque en tu iglesia primero. Luque. con la espada aguda, Disipa toda oscuridad de la iglesia. fortalezas derribas. Disipa las tinieblas. Con la espada Las fortalezas que hemos construido. Las mentiras caen. y con la espada aguda de tu boca, cae toda mentira. Con la espada aguda de tu boca, las tinieblas disipas. Y con la espada aguda de tu boca,
fortalezas derribas y con la espada aguda cambias muerte por vida. En la ciudad donde está el trono de Satanás, no negaré mi fe, caminaré en tu verdad. no cambiaré a Dios eterno Por un ídolo, no cederé al engaño. en la ciudad donde está el trono de Satanás, no negaré mi fe, caminaré en tu verdad. No cambiaré a Dios eterno por un ídolo, no cederé al engaño. En la ciudad donde está el trono de Satanás, No negaré mi fe, caminaré en tu verdad, no cambiaré a Dios eterno por un ídolo. cederé al engaño. En la ciudad donde está el trono de No Satanás, negaré mi fe, caminaré en tu verdad. Es eterno. y con la espada aguda de tu boca, con la espada aguda de tu boca, Las tinieblas disipas con la espada espada aguda de tu boca. Fortalezas Vamos, decláralo sobre tu vida. con la espada aguda de tu boca, Cambias muerte por vida. con la espada aguda Decláralo sobre tu iglesia, Cae toda sobre tu familia. mentira. con la espada aguda de tu boca, Las tinieblas disipas con la espada aguda de tu boca, fortalezas derribas, derribas. con la espada aguda de tu boca, y con la espada aguda de tu boca, Cae toda mentira. y con la espada aguda de tu boca, Las tinieblas disipas y con la espada aguda de tu boca, fortalezas derribas. y con la espada aguda de tu boca, Cae, cae, cae toda mentira. aguda de tu boca, Las tinieblas disipas y con la espada aguda de tu boca, fortalezas derribas. y con la espada aguda de tu boca. Por vida. Miramos tus ojos de fuego, de fuego. Miramos tus ojos de fuego, de fuego. Miramos Ruge. tus ojos de fuego, de Ruge, león de la tribu de Judá. fuego. Antes de rugir las naciones, ruge en nosotros. Entra en tu iglesia y ruge. Ruge, león. Ruge en nosotros. Ruge en mí, Jesús. Y ruge, ruge, ruge. Mamá, que ararara. Ruge, ruge, No estamos pidiendo nada inocente. Ruge en mí, oh Dios, ruge. Cuando pedimos que Él ruja en nosotros, Y despierta estamos pidiendo que Él venga a exponer corazón. toda tiniebla, toda oscuridad, toda ira, todo celo, toda envidia. Oh Dios, ruge en mí y despierta Esta oración se hace con quebranto. corazón.
Estamos pidiendo que Él venga a tumbar las mesas. La Biblia dice que Él empezará el juicio por su casa. Pronto va a rugir en todas las naciones, pero antes este león entrará en la casa y va a rugir. Ya no será un cordero, entrará un cordero en la iglesia y empezará a rugir. Y nosotros pedimos: hazlo, Jesús, es necesario. Es necesario. Ruge en mí, oh Dios, ruge en mí y despierta nuestro corazón. Queremos escuchar ese rugido. Queremos escuchar el estruendo de tu voz. ¿A qué fue? ¿A qué? Y que siempre será. Queremos escuchar. Ten misericordia, Señor. Pero ruge, ¿A qué fue? pero ruge. Lo necesitamos. Y que siempre será. Queremos escuchar el estruendo de tu voz. ¿A qué fue? ¿A qué Lo oramos con corazones quebrantados. siempre será? Queremos escuchar el estruendo de Haznos temblar, Jesús. Que caiga todo lo movible. y que siempre será. Queremos escuchar el estruendo de tu voz. Al que fue, al que ruge en mí, oh Dios, ruge en mí y despierta nuestro corazón. Despierta el corazón de la iglesia. Despierta nuestro corazón. Despierta, despierta. No está muerta, solo duerme. Solo duerme. Pero un rugido tuyo puede despertarla. Ruge, Jesús. No está muerta, solo duerme. Ruge en mí, oh Dios, ruge en mí y despierta nuestro corazón. Ruge en mí, oh Dios, ruge en mí y despierta nuestro corazón. Ruge. Vamos, algo está pasando en nuestro corazón. Ruge, Primero despertará a los mensajeros. Luego hablará con toda la iglesia. nuestro corazón. Primero los mensajeros deben ser sacudidos por el león. Ruge en mí, oh Dios, ruge y despierta nuestro corazón. No es una oración inocente, Él vendrá a rugir. Ruge en mí, oh Dios, ruge en mí y despierta nuestro corazón. Ruge en mí, oh Dios, ruge en mí y despierta nuestro corazón. Ruge en mí, oh
Despierta nuestro corazón. Despiértanos, despiértanos. Despierta nuestro corazón. Despierta nuestro corazón. Despiértanos, Jesús. Más, más y más. Despierta nuestro corazón. Despiértanos, despiértanos. Despierta nuestro corazón. Despiértanos, Jesús. Despierta nuestro corazón. Como tomaste de la mano a esa niña Más, despierta nuestro y le dijiste, despierta, hija, corazón. susúrranos, Despierta pero también ruge corazón. y despiértanos. Despierta nuestro corazón. Despierta nuestro corazón. Más y más, más y más. Despierta nuestro corazón. Sánalo, Señor, sánalo. Despiértalo y sánalo. Sana nuestro corazón. Sana nuestro corazón. Sana nuestro corazón de las huellas del pecado. Sana nuestro corazón de las huellas de la inmoralidad sexual. Sana las huellas que ha dejado en nuestras mentes. Hazlo todo nuevo. Sana nuestro corazón de doctrinas que han diluido nuestro estándar de pureza. Sánalo, Señor, sánalo. Tu doctrina sana. Sana nuestra mente hoy. Sana nuestra mente hoy. Sana nuestra mente hoy. Sana nuestra mente del miedo. Sana nuestra mente hoy. Rendimos nuestros miedos ante el primero y el último. Nuestra mente. Hoy miramos al Hijo. Hoy miramos al Hijo. Sana nuestra mente. Hoy miramos al Hijo. Vamos, mira un segundo. Vamos a terminar esta clase. Contempla al Señor por un momento. Contempla a Jesús. Contempla a Jesús. Contempla a Jesús. El Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Hay algo en esta faceta suya que la iglesia de los últimos tiempos necesita redescubrir. Míralo, mira al Hijo. Está el Padre sentado en el trono y a la diestra está el Hijo de Dios. Míralo por un minuto. Esto sana tu vida, esto sana tu mente. Todo miedo cae. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Llámalo por ese nombre. Jesús, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, Hijo de Dios. la honra y Hoy exhibimos ante los principados y potestades en guerra espiritual esta faceta de Jesús. Él es. Hijo de Dios. Mientras el espíritu del anticristo dice, Dios no tiene hijo. Recibe toda la gloria, Las religiones del mundo honra, se unen y dicen, Dios no tiene hijos. Pero su iglesia dice, Él es. Él. Hijo de Dios. Recibe El Hijo es digno de recibir hoy. y toda la gloria, la honra y el poder.
Jesús es el Hijo de Dios. Miren al Hijo. Miren al Hijo y entréguenle. Rindan. Una última vez, todos juntos, vamos. Es guerra espiritual en su máximo estado. Toda la gloria. La honra y poder, toda la gloria, Hijo de Dios, recibe hoy y toda la gloria. Dale un fuerte aplauso. Honramos en este lugar al Hijo de Dios. Recibe, Jesús, toda la gloria, toda la honra, todo el honor en tu iglesia por los siglos de los siglos. Te honramos, Jesús, Hijo de Dios. Eres el heredero de todas las cosas. Eres el Hijo heredero. Y nosotros coherederos con Cristo. Te damos la gloria, Jesús. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.